Para este bloque hemos invitado a dos investigadoras de la Universidad del Comahue, son trabajadores sociales, porque desde hace algún tiempo a esta parte vienen haciendo una suerte de, después me van a corregir, un seguimiento del comportamiento del electorado, particularmente en Neuquén. María Elizabeth Bacarici, Emilia Campos. ¿Cómo les va? Bien. A ver, los tiempos son álgidos, digo porque vamos de una elección tras otra, venimos de unos pasos sorprendentes para muchos, para propios y extraños. Hay una elección local en Neuquén, una nacional un mes después. ¿Cómo están las cosas? A ver, primero para entender por qué esto, sí, por qué parece que los argentinos vivimos votando, dicen algunos, ¿no? Sí, primero porque los estados, nacional, provincial y municipal, tienen la potestad, por sus propias constituciones, de definir las fechas en que van a elegir a sus autoridades. Entonces, el desdoblamiento de estas elecciones es consecuencia de eso, por un lado. A nosotros, desde lo municipal, lo que hemos visto es que también, al desdoblar las elecciones, como que se ve que el electorado utiliza distintos criterios para cuando tiene que decidir una elección nacional, una elección provincial y una elección local. Emilia, ¿y esto se ve reflejado? ¿Esto es lo que se ve reflejado, digamos, en el resultado de las elecciones aquí en Neuquén? ¿Gana el NP en marzo? ¿Gana el PJ ahora en las PASO? ¿Qué va a pasar en septiembre con la municipal? Y en septiembre no sabemos qué va a pasar con la municipal, pero sí hay como una polarización en los candidatos a intendente y una multiplicidad en los candidatos a concejales por las listas colectoras, ¿no? Pero seguramente que la decisión del electorado en septiembre va a contribuir o no en el flujo que van a aportar a sus otros partidos o a los partidos de referencia en las nacionales. La ciudad de Neuquén tiene una autonomía para decidir sus elecciones, claro. Podría haber decidido ir juntas con las nacionales, ir juntas con las provinciales o ir separadas. Esa potestad la tiene el intendente, ha decidido ir separado de todas esas, y es una estrategia política porque... Que a algunos les juega bien y a otros no tanto. Exactamente. Es una decisión política y tiene que ver con la estrategia política que se dio. En este caso... Ahora, y las pretensiones del electorado, las aspiraciones, las demandas de los electorados también cambian en función... Sí. ¿Está presente en el electorado, digamos, esta distinción entre los estados? Mira, yo creo que cuando uno, ya te vuelvo a insistir, cuando lo separás es mucho más notable esa distinción. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, en la ciudad de Neuquén en este momento también hay una polarización encubierta. Sí. Al tener dos candidatos, y también están en pugna dos proyectos políticos, digamos. Un proyecto de ciudad que se viene construyendo y se viene desarrollando desde muchos años, y otro que, bueno, no se sabe cuál va a ser. Entonces, el elector a nivel local prioriza la obra pública, el poder tener un mejor transporte, cómo es la provisión de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, esta cuestión de cómo se afecta o facilita su vida cotidiana. Lo que pasa es que también hay un tema que lo enturbia, podríamos decir, es porque muchas veces los ciudadanos no sabemos qué competencia tiene cada nivel del Estado. Exactamente. Entonces, cuando a veces se vota... Le reclaman seguridad a un intendente. Sí, claro, le reclaman seguridad al intendente, o le reclaman educación al intendente. O le reclaman por el agua al intendente. Sí, en realidad hay como dos grandes cuestiones. Una, las concesiones que hace el municipio a distintas empresas o entes, que en el caso de la capital es el EPA, el transporte y la energía eléctrica, que es poder concedente y poder de control el municipio, ¿sí? El gobierno provincial, el Estado provincial, hay una acordada con los municipios, con algunos municipios, de el arreglo de las escuelas. Neuquén no adhiere al arreglo de las escuelas, entonces no le podemos pedir al municipio que se haga cargo de las escuelas, que se haga cargo de la salud, porque el municipio no tiene injerencia sobre esas cuestiones de la vida de los ciudadanos. Este desconocimiento también, digamos, enturbia u opaca las plataformas políticas que son bien desconocidas. El ciudadano no sabe cuál es la propuesta. Y a propósito de eso que acabas de mencionar recién, el desconocimiento del ciudadano respecto de
cuál es la diferenciación entre un candidato y el otro, Sí. podríamos llegar a Sí. decir para tratarlo Sí, en sí. términos coloquiales. ¿Cómo incide la forma de participación política de la ciudadanía en ese momento en el que vas y decís, bueno, yo voto a tal o a cual? Claro, lo que pasa es que me parece que también hay que diferenciar lo que es la participación política, lo que es la militancia política. Estos últimos años, y porque la militancia política tiene que ver con la defensa de una fuerza política, un partido en particular. Hay una participación de defensa, ¿sí? Es una participación de defensa, dicen algunos autores, y está vinculado a un partido político. Claro. ¿O a Mientras un que partido político o a un gobierno? Partido político, Sí. en principio. Pero No, porque si es de defensa es de una gestión, seguramente. Sí, pero en general cuando vos habla de la militancia es porque vos estás defendiendo, adhiriendo a los ideales de un partido político que puede ser gobierno o no. O, por ejemplo, en el caso de la Nación tenemos una alianza porque son varios partidos políticos que están aliados. Ahora, a ver Pero, si te interpreto. Y la sí. participación política es entonces una mirada más crítica. Claro. Ahora bien. Y en realidad se constituye en un derecho del ciudadano de elegir y ser elegido. Y la participación política además supone, primero, que Pero yo entonces estoy informado y después decido. la militancia es una Exactamente. forma de participación política. Sí, pero es menos integral, digamos, porque nosotros estamos participando en un espacio reducido que es el partido político en todo caso. En cambio, con la participación es como la investidura del ciudadano, más allá de los partidos políticos. Porque acá empieza a jugar en la participación todo lo que es el derecho a estar informado, el derecho a decidir, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, ¿sí? Es como una esfera mucho más integral que la militancia. En el caso de, digamos, en el momento que yo voy a votar como ciudadano, podríamos decir, uno está ejerciendo su participación Exactamente, política. exactamente. Estoy en un mismo acto haciendo uso de un derecho, pero también tiene una Exactamente. obligación. Y hay Es alguien decir, que te tengo una está responsabilidad. garantizando y está ofreciendo todas las condiciones para que vos lo hagas por ser ciudadano de este Estado. Pero yo a mí lo que me voy a hacer hincapié en eso, de que también es una responsabilidad. Exactamente. Es decir, es una responsabilidad donde yo tengo que estar informado porque yo sé que mi decisión, que aunque parezca individual, tiene repercusiones En lo colectivo. En lo colectivo. Totalmente. Bueno, de hecho es lo que se vio Mira. con las PASO. Sí. ¿Son dos modelos los que están en pugna acá, únicamente? A nivel nacional. Sí. ¿A nivel nacional o Sí, a nivel sí, local? sí, no, nacional. Yo, a ver, personalmente yo creo que sí, hay dos modelos en pugna, pero que que tienen que ir más allá de los gobiernos. Es decir, yo creo que Argentina recuperó la democracia en el 83 y ahora es una etapa de realmente de consolidación de la República. ¿Por qué? Porque la República supone división de poderes. ¿Sí? Y que cada poder tiene que controlar al otro. Entonces, también los ciudadanos tenemos que pensar que cuando elegimos en las elecciones, no solamente estamos eligiendo el Poder Ejecutivo, hay también un parlamento, es decir, donde están los representantes que además tienen funciones de gobierno Sí. y tienen responsabilidades de gobierno. Sí, y en Reformulo la pregunta. Y en esto también, perdón Agustín, pero en esto también el valor de la oposición. Claro. Digamos, no hay en la faz de la República representativa, no hay un único partido, un único bloque, sino que la democracia vive gracias a la oposición. Hay que ser corresponsable en este ser elegido y en este te elijo, en función de que si me quedé con una minoría, trabajemos para ser la mayoría, pero en este lugar de minoría vos tenés que trabajar para garantizar los derechos de los ciudadanos. Reformulo la pregunta. Entonces, ¿hay dos modelos de gestión de gobierno o hay dos modelos de concepción del Estado y de la estructura del Estado? Yo creo que, personalmente creo que hay dos Dos formas de formas de concepción del Estado Estado. y que la concepción del Estado va a la llevar gestión. a la gestión de gobierno, porque el gobierno es un pedacito Del Estado, exactamente. Y la gestión es dependiente de cómo vos concibas tu política de gobierno. Les agradezco mucho la gentileza de estos minutos ofrecidos para charlar del tema. Seguramente no va a faltar oportunidad para seguir haciéndolo. Muchas gracias. Gracias. Hemos tenido dos bloques interesantes. Por un lado, Leticia Esteves, una dirigente política del ámbito juvenil, que va a ocupar un cargo de representación en un ámbito parlamentario, como es la legislatura provincial neuquina. Y hablamos con
dos mujeres más, pero que son investigadoras, que abordan la política desde otra perspectiva, desde la perspectiva del conocimiento, desde la teoría, pero también desde el trabajo de campo, el análisis, la evaluación, la ponderación de cuáles son los comportamientos del electorado. Me quedó de esta última entrevista un concepto que me parece que es tal vez uno de los más atractivos, interesantes para debatir y para discutir, que tiene que ver con la educación. Que tiene que ver sobre todo, no con la educación, no confundamos educación con escolarización o con el funcionamiento de las escuelas. Si tienen los suficientes cargos docentes, si están en condiciones, si están limpias o no están limpias, si tienen puertas o con cerraduras o no tienen cerraduras, si tienen cerco perimetral o no tienen cerco perimetral, sino educación desde otra perspectiva, de otra proyección, desde otra mirada, que tiene que ver con esto de pensar un proyecto de país común, más o menos utópico, pero posible. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.